Buenas noches a todos los que están acabando de unir. Les recordamos a todos los que están ingresando que por favor mantengan en silencio sus micrófonos. Ya en instantes comenzaremos la disertación. Bueno, ya está con nosotros el señor Emilio Perina, quien, como les dije, es periodista, exdirector del Archivo General de la Nación y conductor del programa radial Tenemos Historia. ¿Me escuchás bien, Emilio? Yo escucho perfectamente cómo me estás recibiendo vos. Perfecto, bueno, buenas noches, te agradezco por sumarte. Bueno, te dejo en compañía del público y escuchamos muy atentamente. Muchísimas gracias. Bárbaro. Lo primero que voy a decir, lo estuve pensando esta tarde, por eso me interesaba que estuviera Roberto, porque Roberto fue un amigo de mi padre, y le voy a rendir un homenaje a mi padre, que desde muy chico me enseñó que la historia se hace sin beneficio de inventario. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando uno trabaja sobre la historia, tiene que tomar los acontecimientos como son, que de alguna otra manera uno no puede seleccionar lo que le gusta de la historia y separar lo que me gusta y quedarme solo con lo que me gusta. No, la historia la hacen los buenos y los malos, los personajes que queremos y los personajes que aborrecemos. Es una construcción humana que después, a través de la interpretación que el historiador haga, va constituyendo lo que verdaderamente nos va quedando como enseñanza. Y en ese sentido siempre recuerdo, para ilustrar hasta qué punto la historia es sin beneficio de inventario, una lección que contaba Arturo Frondizi. Él recibió en su viaje por la India. Frondizi fue el primer presidente viajero de los argentinos, un presidente que recorrió el mundo y quería conocer la India. Básicamente quería conocer la India porque era un admirador de Nehru, de Gandhi, perdón. La India estaba gobernada por Nehru, que había sido el discípulo de Gandhi. Y cuando llega al Palacio Gubernamental, a Frondizi lo sorprende, y debo decir además que Frondizi tenía un cierto sentimiento antibritánico, no tenía simpatía por los británicos, eso aparece bastante en su vida, porque Frondizi era, entre otras cosas, un antiimperialista y le caía muy mal el imperialismo británico, sobre todo. Y cuando va caminando por el palacio en compañía de Nehru, lo que a Frondizi le sorprende es que estaban todos los retratos de los reyes ingleses. Entonces le pregunta a Nehru, ¿cómo es posible que con lo que los ingleses les han hecho a ustedes, que los han torturado, los han explotado, estén los retratos de todos estos señores acá? Y Nehru le contestó, son 3 años de historia de la India, 300 años, perdón, de historia de la India, 3 siglos, no los podemos borrar de un plumazo, ellos también son parte de la historia. Con esto quiero decir que es muy importante cuando analizamos a los personajes, que no solo ponerlos en su adecuado nivel, sino que hay que analizarlos en su dimensión humana y en su contexto, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Mi aproximación a Urquiza es relativamente reciente. Primero debo decir que en general yo siempre me ocupé mucho más del siglo XX que del siglo XIX, inclusive en el programa de radio al cual hacían referencia, yo lo hacía y espero volver a hacerlo con mi amigo Omar López Mato y su especialidad, sus temas son los del siglo XIX, así que teníamos bastante bien dividida la cuestión entre siglo XIX y siglo XX. Pero hace cosa de un año, un amigo común, un amigo Marcos Victorica precisamente, me sugirió que mirara la figura de Urquiza y que pensáramos en un libro. Me tiró esa inquietud. A mí me gustó la idea y empecé a estudiar a Urquiza y llevo más o menos un año leyendo sobre Urquiza. Y como decía Borges, en mi caso también es muchísimo más importante lo que yo leo que lo que yo escribo. Y las interpretaciones de lo que yo leo es lo que de alguna u otra manera voy a tratar de transmitirles en esta charla. Urquiza, lo primero que me encontré es que, sobre todo en Buenos Aires, y como de alguna u otra manera Buenos Aires es
el lugar desde donde se refleja o se comunica con mayor intensidad en la República Argentina. Como aclaración al margen, quiero decirles que una de las ventajas que tengo como observador de la historia es que como nací en Río de Janeiro, yo no tengo ninguna preferencia especial por ningún tipo de localismo. Por ahí tengo alguna simpatía más por Entre Ríos por el hecho de que mi padre era entrerriano, pero no tengo ninguna provincia, ninguna preferencia en especial, así que esto me permite a veces una distancia mayor, y cuando hablo con algún historiador o algún político bonaerense uno se da cuenta que no lo tiene, y a veces sucede lo mismo cuando uno recurre a un jujeño o a un catamarqueño, donde todavía ciertos localismos impulsan muchas ideas. Pero bueno, el hecho es que me sorprendió encontrar en una cantidad de libros, y después voy a hacer algunas referencias, entre las cosas que me han pedido que haga alguna recomendación o algún comentario bibliográfico, me sorprendió encontrar una importante cantidad de libros donde los autores hacían mención al olvido de Urquiza, a la forma en que Urquiza era ninguneado en la historiografía tradicional, el poco cariño que le tenía en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente estas referencias son a un libro que voy a citar y utilizar mucho, de Julio Victorica, es un libro de 1906, y Julio Victorica llegó a conocer a muchos de los personajes de la historia que estaban narrando. El libro se llama Urquiza y Mitre, y ahí precisamente señala cómo el diario La Nación y Mitre ha tratado en general muy mal a Urquiza, produciendo una cantidad de conceptos que son equivocados, erróneos, difamando a veces la propia figura de Urquiza. Algo similar encontré en un libro de Isidro Ruiz Moreno, que se llama Urquiza y la educación, que comienza con un prólogo donde dos historiadores comentan lo poco conocida que es la obra de Urquiza en materia de educación y en otras materias en la ciudad de Buenos Aires, y cómo todo esto había sido de alguna u otra manera silenciado. Claro, me parece que un poco lo que ocurre es que algunos de los enemigos políticos de Urquiza, y algunos con mejor o peor intención, dispusieron de periódicos, de diarios y de sucesores que se ocuparon de sostener las banderas. El caso más típico es el de los Mitre, ¿no? El diario La Nación se convirtió en una tribuna de doctrina de los Mitre y defendió los escritos y las posiciones de Mitre, inclusive más allá de lo que periodísticamente yo diría que es adecuado. Sarmiento, de quien vamos, por lo menos yo voy a hacer 3 o 4 referencias que me parecen importantes, que tuvo una relación de mucho conflicto con Urquiza, ¿no? Sarmiento y Urquiza se encuentran a lo largo de la vida, y este es uno de los aspectos que a mí siempre me interesa destacar de la historia en general. La historia sirve en tanto y cuanto nos ayude a enriquecer nuestras interpretaciones del presente, si no se convierte en un mero conocimiento que adorna nuestra biblioteca y nuestros conceptos, pero que no aporta demasiado. La historia vale en tanto y cuanto uno pueda extraer de los acontecimientos que analiza, puede servir para ayudarnos a comprender nuestros desafíos de hoy. Precisamente por eso es importante que la historia sea revisada periódicamente. Cada generación le hace a la historia preguntas diferentes de las que hicieron las generaciones anteriores, básicamente porque los desafíos que cada generación tiene son generalmente diferentes de los que tuvieron generaciones anteriores. Espero haber sido claro en este concepto, pero para mí es un concepto muy importante para mirar la historia desde una posición del análisis. ¿Y qué me interesa a mí de Urquiza? ¿Cuáles son los puntos que me parecen más resaltables de una personalidad que, por cierto, como personalidad es riquísima?
decir, cuando digo esto, para explicarlo de manera más sencilla, a mí me hubiera encantado conocerlo a Urquiza y tener una charla con él, porque era un hombre polifacético, era un abogado, se convirtió en hombre de Estado, promovía la educación, era empresario, no era militar, pero termina convirtiéndose en un gran militar, haciendo una carrera, y todo lo que Urquiza obtiene en grados militares lo obtiene en campos de batalla, no como Rosas, que varias veces me pregunté cómo llegó a ser brigadier general, si registra en la historia muy pocas participaciones en combates. Un poco bromeando, se podría decir que Rosas llegó a brigadier general como López Rega llegó a comisario general, un poco por decreto, ¿no? En cambio, Urquiza, al revés de Rosas, llega con mérito propio y mostrando aún esto reconocido por sus propios enemigos, un coraje a prueba de todo, y ese mismo coraje es tal vez el que le termina costando la vida en una de las noches más trágicas de la historia argentina, como la es la del 11 de abril de 1870, cuando lo van a asesinar buscándolo en la casa, cuando él está en medio de su familia, rodeado por sus hijas, con su mujer, con una hija recientemente nacida, creo que tenía 6 meses o algo así, o menos de un año, cuando estaba trabajando con su administrador y que estaba en una situación absolutamente indefensa. Bueno, el crimen de Urquiza, como tantos otros crímenes cometidos en nuestra historia, como el fusilamiento de Liniers, el fusilamiento de Dorrego, hasta diría el ajusticiamiento de Alza, un personaje que a mí no me simpatiza, pero debo decir que todos estos episodios, crímenes políticos, en general han sido nefastos para la historia argentina, no han hecho más que provocar daños, reactivar guerras civiles, y las causas que los motivaban o los remedios que se suponían que venían a curar terminaron siendo mucho peor que las enfermedades. Bueno, si me disculpan esta digresión, volviendo a Urquiza, este personaje tan multifacético, tan interesante, yo encuentro que lo más importante es, por supuesto, que nos dio la Constitución, la forma en que nos da la Constitución, los últimos, yo diría, 20 años de su vida, donde hay una transformación sumamente interesante de un Urquiza que, para utilizar el título de un libro que no me gustó nada, que es el libro de Hernán Brienza, un libro reciente, y no me gusta por la interpretación. El libro está muy bien escrito, Brienza es un gran escritor, pero en realidad escribe un libro y publica un libro que se llama Urquiza el Salvaje, que en realidad está dedicado a defender a Rosas, no a hablar de Urquiza. Es mucho más lo que dedica a proteger la figura de Rosas que a hablar verdaderamente de Urquiza. Y creo que comete ahí algunos deslices literarios y algunas arbitrariedades que son la de interpretar episodios que son absolutamente iguales y darles a uno un valor y a otro valor. Ese es uno de los riesgos del historiador. El historiador tiene que analizar abdicando de las emociones. Cuando yo decía que la historia se mira sin beneficio inventario, también un buen analista histórico trata de analizar los hechos fríamente como si fuera una partida de ajedrez, como si estuviera analizando un problema matemático, poniendo la mayor cantidad de racionalidad posible y viendo los hechos con la mayor cantidad de objetividad. La objetividad absoluta no existe, pero uno debe tender a buscar esa objetividad, a tratar de lograr una veracidad y un análisis que se pueda sostener y al mismo tiempo refutar uno mismo ese análisis para ver si está yendo por el camino correcto. Bueno, los primeros años de Urquiza puede ser que uno los podría denominar Urquiza el Salvaje, en el sentido de que Urquiza está envuelto en un país que tiene un muy extraño y curioso proceso de independencia y de emancipación, que empieza con una guerra civil que se convierte en guerra de independencia y que se vuelve a convertir en guerra civil, y que el proceso de organización de ese país demandó más de 40 años, que es uno de los procesos más largos en América, y no sé si en el mundo, pero en América seguro. Y en parte de esos 20 años a Urquiza le toca ser un soldado, un
partícipe más de lo militar que de lo político. Y acá me interesa hacer otra distinción para que nos pongamos de acuerdo. Cuando empieza lo militar es cuando termina lo político. Cuando se acude a la violencia, se abdica o se renuncia al derecho, se abdica o se renuncia a la posibilidad de los pactos constitucionales. La violencia no es una herramienta más de la política, es la no política. Y sin embargo, bueno, este señor que se gesta y se forma en ese entorno tan violento y que participa de esas guerras civiles, a mediados de 1840, de la década de 1840, empieza a hacer una evolución, a interesarse en algunas cuestiones y a sostener firmemente la necesidad de institucionalizar el país. Tiene aquella maravillosa frase que además la cumple irrestrictamente de ni vencedores ni vencidos en la campaña del año 47 en el Uruguay, soporta agravios de sus vencedores y cuando termina Caseros, por ejemplo, salvo algunos casos de fusilamientos, el más curioso y el más difícil de explicar es el de Chilaver, donde según algunos historiadores había un tema personal, no hubo represión a los rosistas. Urquiza no favoreció ningún tipo de represión. Así que ese hombre que de alguna manera decide que hay que cerrar las guerras civiles, que hay que cerrar lo que hoy llamaríamos la grieta, y que hay que constituir la paz, Urquiza comprende, tal vez por las lecturas y el intercambio de cartas que tiene con Alberdi, pero comprende que la paz y la unión de los argentinos es el único camino que lleva al crecimiento, y que las guerras civiles solo llevan a la autodestrucción. Ese Urquiza para mí es maravilloso y es el que más me interesa, y como lo veo a Roberto Azareto, no quiero convertir esto en una conferencia en monólogo, sino que con esto cerraría mi primera participación. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tenía varias variantes para empezar, pero aquí se ha mencionado a Sarmiento y a Mitre. Entonces voy a empezar con algo que conté en el libro que escribí sobre la relación de Urquiza con los Taboada, que es una tertulia en la casa del presidente Nicolás Avellaneda, y el presidente Nicolás Avellaneda le pregunta a Sarmiento: dígame, Sarmiento, usted que tiene muchos años, que ha sido testigo de muchos acontecimientos, después del general San Martín, nuestro mejor militar es el general Paz. Y entonces, ante la sorpresa de todos, Sarmiento dice: no, es Urquiza. Y agrega: Urquiza es un gran militar, pero además es un gran político. Y entonces cuenta dos cosas: una como militar, cómo prepara la campaña, y la guerra de Zapa que le hace a Juan Manuel de Rosas, cuando le manda cartas dirigidas al general Pacheco, pero que nunca llegaban al general Pacheco, sino que buscaba que esas cartas cayeran en manos de Rosas. ¿Por qué? Porque Pacheco era el mejor que general que tenía Rosas. Había sido formado por San Martín en granaderos a caballo, había hecho la campaña de los Andes, y después también participó en la otra guerra importante internacional que tuvimos, la guerra con el Imperio del Brasil, y estuvo en Ituzaingó, así que era camarada de Lavalle, de Paz, de todos esos mejores oficiales que había tenido el ejército argentino, de los Bransen, los Isidoro Suárez, los Olavarría. ¿Y por qué dice? Es decir, ¿qué buscó? Que Rosas desconfiara de Pacheco, cosa que sucedió. La otra, ¿y por qué decía que era un gran político? Y entonces ahí Sarmiento, en una actitud que lo enaltece, hace la autocrítica. Dice: él tenía razón en 1852 cuando convocó a los gobernadores. Bandidos casi todos, algunos asesinos, pero era lo que había. ¿Quiénes éramos nosotros, sin relaciones, desconocidos, que veníamos del exilio, para pretender que nosotros podíamos armar? Hubiéramos envuelto otra vez al país la guerra civil y hubiéramos postergado el proyecto constitucional por más de 20 años. Eso es lo que dice Urquiza, que algunos lo vieron años antes, porque cuando fracasan todos los intentos contra don Juan Manuel de Rosas, ya en 1845-46, Esteban Echeverría
dice, empecemos a mirar Urquiza. Es lo que la polémica de Alberdi con Sarmiento, las famosas 101 y cartas quillotanas, que le dice Alberdi en una muestra de realismo. Bueno, en definitiva, sí, Urquiza es un caudillo, pero es el que tiene la fuerza para hacer estas cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde las imprentas, desde nuestras bibliotecas. Es el que puede. ¿Y por qué pudo Urquiza? Porque primero Urquiza organizó Entre Ríos, la convirtió en la segunda provincia. Por supuesto, a gran distancia del poder económico de Buenos Aires, pero era la segunda provincia. En ese momento Santa Fe no era mucho más que Catamarca o La Rioja. Córdoba tenía cierta aura colonial, pero también era una provincia muy pobre, y no hablemos del resto. Entonces Urquiza tenía ya una base económica, además de un aparato militar formidable que le permitía poder intentar con cierto éxito abatir el poder de Rosas y de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y también fue inteligente en armar un sistema de alianza, porque era un poder muy fuerte que había que hacer contra Buenos Aires. La proporción de recursos era muy grande. Y me impresiona de Urquiza esa obsesión por la unidad nacional. El discurso, más que el discurso, el manifiesto que él manda a las provincias en finales de 1867, principios de 1868, cuando algunos dirigentes de algunas provincias piensan en que él puede ser candidato a presidente, al finalizar el periodo de Mitre, enfatiza mucho eso, que para prosperar el país necesita paz y orden. Que son palabras que las menciona Alberdi también en sus escritos y que anticipan el Paz y Administración de Julio Argentino Roca, que no es por casualidad, se inició con Urquiza, se educó en el colegio de Urquiza, de la Concepción del Uruguay, debutó en el ejército en la batalla de Cepeda y estuvo en Pavón. La tradición dice que fue los últimos 2 cañones que le quedaba a Urquiza, los tenía precisamente dirigidos el alférez Roca, que seguía disparando cuando ya la batalla había terminado. Es decir, esa obsesión por la unidad nacional, que le hace evitar todas las tentaciones internas o externas para provocar una nueva guerra civil durante la presidencia de Mitre. ¿Por qué no? ¿Cuál es una de las acusaciones que cierta historia facciosa le hace Urquiza? Que no se sumó a las sublevaciones de los Felipe Varela o de los Peñalosa. Por supuesto que no podía, era destruir su propia obra, porque él además tenía claro que había que darle al país estabilidad institucional e ir a la lucha electoral. En una carta a gente de Córdoba, creo que era Mateo Luque, no recuerdo exactamente en este momento, le dice, algunos me echan en cara que yo no voy a la guerra, estoy convencido que eso va a ser la destrucción de nuestro partido. Tenemos que mantenernos unidos, mantener las situaciones provinciales y disputaremos el poder del colegio electoral cuando corresponda. Es decir, da una lección de institucionalidad que si lo hubiéramos hecho caso en el siglo pasado nos hubiera ido seguramente mucho mejor. Es la estabilidad institucional a toda costa. Como le dijo, y el otro episodio es cuando Solano López le insinúa de que vaya a la guerra contra Mitre y le ofrece ayudarlo a segregar las provincias mesopotámicas. Y cuando Julio Victorica, al que manda Urquiza a la Asunción para que López no tenga ninguna duda de que él va a estar con el gobierno nacional, le dice, Mariscal, el general Urquiza no va a destruir su propia obra, porque la unidad nacional, en definitiva, ha sido fruto de el desprendimiento de la generosidad de Urquiza, que antepuso el interés superior de la nación sobre sus apetencias personales y prefirió, en definitiva, si era necesario, ser el segundo en la Argentina y no el primero en una república menor como hubiera sido una república mesopotámica. Bueno, coincido con todo lo que Roberto ha dicho, inclusive yo me había separado la carta que Marco Avellaneda escribió el 31 de julio de 1892 y que aparentemente se la envió a Julio Victorica y que la coloca en el apéndice del libro, donde hace algunas referencias de cómo fue esa cena en casa de Marco Avellaneda, participando Domingo Faustino Sarmiento y una serie de personajes más,
y el primero que relata esa cuestión un poco es David Peña. Yo no sé dónde está esta carta, pero esta carta realmente es fabulosa porque habla muy bien de Sarmiento analizando la política y reconociendo sus propios errores. Y agrega una cosita más sobre lo que dijo Roberto, que yo, ya que tengo la carta delante, me parece interesante por ahí comentárselos, ¿no? Porque no solo dice esto de Urquiza como político, sino reconoce Sarmiento que cuando Urquiza no desbanca a todos los gobernadores, que era lo que le pedía el antirrocismo, digamos, que de alguna manera provocara golpes en todas las provincias, colocando gobernadores adictos a Urquiza y al ejército que había derrotado a Rosas, dice precisamente que al hacer eso evita que la guerra civil se propague y, como bien decía Roberto, ¿no?, esa obsesión por evitar volver a repetir los errores del pasado y volver a caer en la cuestión de la guerra civil. Cuando los levantamientos de Chacho Peñalosa y de muchos de los que habían sido hombres formados alrededor de Urquiza y que habían participado del Ejército Grande, algunos de ellos, el propio López Jordán, creían que si se movían y producían esos alzamientos contra el gobierno nacional, iban a arrastrarlo a Urquiza. Y Urquiza era muy claro en las cartas y era muy claro en los silencios, cuando no les contestaba las cartas en las cuales lo invitaban a él a la rebelión, porque con los gestos y con las palabras le decía: yo no voy a destruir mi propia obra, como acaba de decirnos Roberto Sareto. Ahora, la fantasía de algunos actores políticos que creen o se equivocan en el análisis de cómo va a reaccionar el otro político es una cuestión que en la historia ha producido muchas crisis y muchas tragedias. El suponer que si ellos iniciaban esas gestas, Urquiza se iba a levantar y iba a mover a su ejército entrerriano en ayuda de ellos, los llevó a cometer suicidios militares y suicidios políticos. Y Urquiza fue fiel con su obra hasta la muerte, ¿no? Me parece que ese es un detalle notable. No sé si hay alguna pregunta o si quieren que sigamos, porque con Roberto nosotros no hablamos antes, aunque tenemos tal coincidencia que elegimos la misma carta con las referencias de Sarmiento, que estaría bueno, Roberto, que recordemos las idas y vueltas de Sarmiento con Urquiza, porque en distintos momentos Sarmiento llega a escribir en una carta que para Urquiza lo único que valía era Southampton, o sea, el exilio como Rosas, o la horca. Claro. Eso fue después de Pavón. Eso fue después de Pavón, exactamente. Eso fue después de Pavón, donde hay en la historia que más se difunde, digamos, eso solamente se sabe, que conoce la mayoría de la gente, se ignora que después de Pavón, en Buenos Aires, había amplios sectores que no querían, digamos, dominar las 13 provincias, como generalmente se dice. Bueno, lo que se buscaba era el predominio de Buenos Aires sobre las 13, sino la independencia definitiva, la segregación definitiva. Hubo muchos que estaban en ese proyecto. Y Mitre tuvo que vencer muchas resistencias en la provincia de Buenos Aires de lo que querían eso, y pensaban en la expansión hacia la Patagonia y hacia el oeste, ¿no es cierto? Un poco, yo siempre a veces digo, como en grandes líneas, al sur de la Ruta Nacional 8, o de la Ruta Nacional 7, digamos, todo lo que está al sur de eso, para Buenos Aires. Tema que vuelve a plantear Tejedor en 1880. El Tejedor no solo discute la federalización de Buenos Aires, la presidencia de la República, sino las tierras ganadas a la conquista del desierto. Él dice: todas esas tierras tienen que ser para Buenos Aires, porque nosotros, los recursos de Buenos Aires, son los que han permitido esa expansión. Y hablando de la conquista del desierto, debo decir que Urquiza, en el manifiesto que le manda a muchas figuras de las provincias que lo apoyan y a otros buscando el apoyo, yo he visto el que le manda, por ejemplo, a los Tahuada en Santiago del Estero, donde le pide el apoyo, habla ya de terminar con una política defensiva
con respecto a las tribus que ocupaban el desierto, sino directamente terminar con ese problema y hacer una campaña para ocupar el territorio. Ese era su programa para 1868. Y hay otro aspecto que quiero resaltar, porque, y esto viene a raíz del título del libro de Brienza, que no he leído, el último que leí fue el de Isidoro Ruiz Moreno, el bárbaro Urquiza. Este señor, que era bárbaro, según dicen, tuvo agua corriente en Palacio San José 15 años antes que la ciudad de Buenos Aires, y se reunía con asiduidad con los emigrados franceses de las revoluciones liberales, que cuando vino el imperio de Napoleón el Pequeño, de Napoleón III, emigraron hacia la Argentina, y que son los fundadores de nuestra escuela secundaria. Los Cruzá, los Amadeo Jacques, Larroque, todos ellos, en definitiva, pasaron por la residencia de Urquiza, tuvieron largas tertulias con él, lo que muestra que era un hombre capaz de establecer diálogos con todas las personalidades más cultas de la época que vivían aquí, y todo ese grupo que se rodeó, algunos incluso porteños, los que se llamaron los hombres del Paraná. Hola. Los hombres del Paraná. El amigo de Alberti Gutiérrez, ese joven promisorio que siempre fue vetado para las candidaturas presidenciales, que fue don Bernardo de Irigoyen, o las de vicepresidente. Es decir, todo ese núcleo con el que se rodeó ahí en la Confederación, y donde además demostró el espíritu de unión con todos, tanto con los antiguos miembros del viejo régimen, como con algunas figuras del unitarismo, porque en definitiva su sucesor Derqui había sido hombre de la Liga Unitaria, y Bonifacio y Salvador María del Carril, ya me lo confundía con su descendiente Bonifacio, Salvador María del Carril había sido ministro de Rivadavia. Es decir, era un miembro conspicuo del viejo partido unitario y del círculo rivadaviano. Sin embargo, fue el vicepresidente de Justo José de Urquiza. Incluso en algún momento se habló de la posibilidad de que él lo sucediera en la presidencia. Y lo mismo su ministro Mariano Fragairo, que había tenido muchas relaciones también con los emigrados y con los grupos cercanos a Paz. Por eso habla de esa política de integración, palabra que seguramente a Emilio le suena muy grata, por historias familiares, de todos, basados en definitiva en dejar las querellas del pasado y apuntar a resolver los problemas del porvenir. Ese manifiesto de 1868 es una gran pieza que merecería ser más difundida. Hay un verdadero programa que de alguna manera anticipa, como decía antes, lo que la Argentina empieza a concretar a partir de la llamada generación del 80, ¿no? Que, dicho sea de paso, gran parte fue formada en el Colegio de la Concepción del Uruguay. Bueno, sobre eso, Roberto, daría para una conferencia solo hablar de Urquiza y la educación, porque no solo fundó el Colegio de Concepción del Uruguay, además Urquiza tuvo una cantidad de obra benéfica y de donaciones de dinero y de emprendimientos y de formación de colonias de inmigrantes, temas sobre los cuales generalmente no se habla, sino que además dispuso la creación de colegios y establecieron además la educación para todo el mundo en la provincia de Entre Ríos. Eso es una obra que empieza en realidad el hermano de Urquiza cuando es ministro de Ramírez, pero que Urquiza va a continuar porque construye colegios en todos los departamentos de la provincia. Por supuesto, el más importante es el Colegio de Concepción, después convertido en Colegio Nacional. De modo que esto de Urquiza el Salvaje es muy relativo. Y en comparación con el líder del Partido Federal, hasta que Urquiza lo derroca en Caseros, Juan Manuel de Rosas, que durante más de 20 años gobernó la provincia de Buenos Aires y este país y no construyó un solo hospital y una sola escuela. Voy a repetirlo, 20 años de gobierno y no construyó un solo hospital. A mí me gustaría encontrar una explicación para eso, no construyó una sola escuela. Ni un hospital ni una escuela, y además no le pagaba
el sueldo a los profesores del colegio sucesor del de Ciencias Morales y a los profesores de la universidad. Y tenían que hacer una contribución los estudiantes para pagarle a los profesores, o los profesores tenían que estar dispuestos a dar clases sin cobrar. Acá, antes de seguir, si te parece... A buscar la guerra permanente. Hay algo que la gente ignora, también se difunde mucho en la historia y los historiadores, sobre todo en los libros de divulgación, ¿no es cierto?, que es que terminados los conflictos con Inglaterra y luego con Francia, primero se solucionó y luego con Francia, a los pocos meses, a las semanas, un mes y medio, iniciábamos una nueva guerra que no se concretó por el pronunciamiento, es decir, Rosas hizo votar por la legislatura de la provincia de Buenos Aires la guerra del Paraguay. Y estaba al borde de la guerra con Brasil. Anexarla, ¿no? La guerra del Paraguay. Así que la guerra al Brasil se la declara él, no la declara Brasil. Exactamente. La declara él. Él buscaba la guerra permanente. Yo siempre digo que la mejor pieza, hay un libro de Sarmiento que se ha leído poco, no salimos del Facundo y del Acuerdo de Provincias, que es de Argirópolis, y de Argirópolis lo que se recuerda es la idea de una confederación con Uruguay y Paraguay y la isla de Martín García, que es capital, pero hay dos o tres frases que a mí me han impactado, porque me parece que es el mejor juicio contra Rosas. Dice, tuvo un ejército acantonado en Campo Lugares de 12.000 hombres listos para subyugar a cualquier provincia que quisiera levantar la idea de constitución, de libertad, de sacarse su tutela. Y tuvo 12.000 hombres sitiando Montevideo, que en 11 años fueron incapaces de tomarla, y todos los recursos de la provincia se iban en eso. ¿Qué se pudo haber hecho con esa plata? Claro. Eso me parece que es espectacular. ¿Cómo hizo esa plata? Porque cuando yo he comparado con otro hombre fuerte, pero institucionalista, como fue don Diego Portales, en Chile, que es el fundador de esa república estable de Chile, que tuvo entre 1830 a 1900 un solo conflicto, que fue a fines de siglo la destitución del presidente Balmaceda, pero tuvo una estabilidad extraordinaria en América Latina, fue un ejemplo. Don Diego Portales trataba de evitar las guerras. La de la Confederación contra Santa Cruz fue un poco otro tema, pero la trataba de evitar las guerras y ¿qué basó su política de Estado? Bajar el gasto militar. En cambio aquí cuando uno analiza incluso el gasto de las provincias en el sistema de Rosas, el 80% de los recursos se iban a sostener estos pequeños ejércitos provinciales. Así que no había la menor posibilidad. Sí, sin duda. Yo quería aportar algunas cosas para, de alguna manera, también poner en contexto lo que significaba para Urquiza sostener esto de ni vencedores ni vencidos, y particularmente en la relación con el rosismo. Y voy a tomar algunos textos del libro de Jorge Meyer, Alberdi y su tiempo. En el chat estoy viendo que nos están pidiendo que volvamos a citar los libros. Yo al final contestaré las preguntas que me están haciendo a través del chat por los libros. Este es Alberdi y su tiempo, un libro que editó Eudeva en 1973, que se debería volver a editar porque es muy rico en información, en reproducción de cartas, ¿no? En el momento del levantamiento, en el momento después de la proclama del 1 de mayo de 1851, los órganos oficiales, por ejemplo la Gaceta Mercantil y las notas oficiales del gobierno de Buenos Aires, se llenan de insultos contra Rosas, ¿no? Y el que había sido hasta ese momento el sostén más eficaz del gobierno saladista, le pone acá a Meyer, de pronto se convirtió en un loco, traidor, salvaje, unitario, imbécil, réprobo, impío, miserable, burro, pigmeo, mococo, necio, pérfido, perjuro, renegado, bellaco, bribón, asesino, degollador, monstruo leproso, cobarde, desertor, parricida, reptil, sacamueras. Es decir, y siguen los insultos. Bueno, durante más de un año y durante muchísimo tiempo todo ese tipo de insultos eran soportados por Urquiza viniendo del rosismo.
Cuando cae Rosas, y mucho tiempo después, y después voy a hacer una referencia a lo que dice Rosas de la muerte de Urquiza, que me parece muy interesante, Urquiza no solo le envía dinero a Rosas, sino que le devuelve parte de las propiedades, interrumpe los juicios, interrumpe las persecuciones, y cuando le reprochan que él está usando la divisa rojo punzó, en una carta, si no me equivoco, estoy buscando acá si es tomada por Mansilla en su libro sobre Rosas, él expresa, y siguiendo con la idea de ni vencedores ni vencidos, que él no quiere el exterminio del disidente, que a los mueras exigidos por Rosas opuso la restauración de los principios cristianos, la dignidad del honor, un nuevo y fecundo lema, la legitimidad y difusión de los partidos políticos, el olvido de los odios pasados, no hay vencedores ni vencidos. Esto me parece que es destacable porque después de Cepeda y después de Pavón, sobre todo los sectores más extremistas de Buenos Aires, esos a los cuales Roberto Azareto hacía referencia, que podían llegar hasta pensar en la segregación definitiva de Buenos Aires del resto del país, bueno, volvieron a tomar parte de los insultos que el rosismo había utilizado contra Urquiza. Nada de esto cambió el humor de Urquiza, que en vez de responder con agravios, seguía firme en su idea de la integración, en su idea de la concordia, en su idea del respeto a la Constitución y en su idea de que no habría ni vencedores ni vencidos. No sé si Roberto, si querés, y si les parece, les leo ahora lo de la Carta de Rosas porque es muy interesante. Ya ha producido el asesinato de Urquiza. ¿Qué le dice Rosas a uno de sus... esto exactamente es así. Enterado Rosas de que lo habían matado a Urquiza, y que además durante muchos años le mandaba dinero y lo ayudaba a sobrevivir y a sostener sus penurias financieras, penurias que se derivaban de que la mayoría de los testaferros que Rosas tenía, los terrenos, los anchorenos, lo terminaron estafando, como suele suceder en nuestro país, porque este es perdón que me vaya un poco por las ramas, pero no me quiero olvidar de este detalle. Las herencias de Rosas y de Mitre la de Rosas solo es superior a lo que dejó Urquiza y a lo que dejó Mitre, pero de los tres, el más pobre es Urquiza. Es decir, que había sido empresario, que era hijo de un hacendado rico, el que no tenía origen humilde, finalmente termina dejando la menor herencia, porque la herencia de Rosas es enorme, y lo que Rosas enriqueció en los años de gobierno también es destacable. Se calcula que su fortuna creció 4 veces en esos 20 años. Pero volviendo a Rosas, que por otro lado en su correspondencia de los años 1860 en adelante es muy obsecuente con Urquiza. Llega a un punto que lo exalta, que le agradece, se vuelve casi genuflexo con Urquiza. Se me plantó la carta, pero denme un segundito porque me metí en otra carta. Enseguida lo voy a contar. Pero básicamente lo que dice en esta carta, y es para mí sorprendente que Rosas sea el representante del nacionalismo argentino, le dice a uno de los terreros y a uno de sus amigos: yo le dije a Urquiza que esto le iba a pasar, que lo iban a terminar asesinando. Y muchas veces le dije: vendé todo, vendé tus campos, vendé tus estancias, vendé todas tus pertenencias y poné todo el dinero en el Banco de Inglaterra y venite a vivir a Londres. Bueno, esto es increíble. La carta está en el Archivo General de la Nación y cuando el archivo reabra yo pensaba ir a buscarla, ¿no? Concretamente es una carta de Rosas a Terrero, si no me equivoco, pero bueno, es sorprendente, y las distorsiones a las cuales pueden llegar los historiadores, que han convertido a un señor que lo que más admiraba era el Banco de Inglaterra
en el héroe del nacionalismo argentino. Sí, él cuando se reúne con Alberdi en 1857 en Londres en una comida, le dice que puede sobrevivir en Inglaterra y pudo montar esa granja donde vivía gracias a la generosidad de Urquiza. Yo Lo destacó. Yo he escrito sobre la correspondencia de Urquiza con Manuel y Antonino Taboada, y en esa correspondencia es constante ante los conflictos que se suscitaban en el norte, los Taboada contra Celedonio Gutiérrez, gobernador de Rosas. No hay que olvidarse que Antonino Taboada había estado a pesar de ser sobrino de Barra, había estado en el ejército de Lavalle, estuvo en el exilio, en Montevideo, en Brasil, en Chile, bueno. Y no así su hermano Manuel, que se quedó en Santiago con su tío. Bueno, y inmediatamente empezaron los problemas con el gobernador tradicional del rosismo, con Gutiérrez, que era además tío del cura Gutiérrez, el fusilado con Camilo Gorman, el amante de Camilo Gorman. Y él es constante los problemas con Catamarca, con el general Navarro, la idea de que no hay que evitar los problemas vinculados al pasado, a dónde estuvo, en qué facción estuvo uno antes de Caseros y demás. Constantemente es la exhortación a solucionar los problemas en forma pacífica. Y junto a eso el apoyo a iniciativas de progreso, el intento de construir ya el ferrocarril de Rosario a Córdoba, o la colaboración incluso con aportes personales, la compra de acciones de Urquiza en un proyecto que era muy caro al norte, que era, y sobre todo a Santiago del Estero, la canalización del río Salado para poder tener acceso al Paraná, donde se hicieron algunos estudios, vino un ingeniero norteamericano, y bueno, Urquiza siempre hacía estos aportes. Y en esto, Urquiza, como hombre empresario y al mismo tiempo gobernante, muestra el conocimiento que tenía del mercado internacional. Por ejemplo, Rosas, que en su momento fue un innovador con la promoción del saladero y demás, a principios del siglo XIX, no vio el fenómeno de la lana, que de alguna manera, hasta fines del siglo XIX, fue para la economía argentina el equivalente de lo que ha sido la soja para la economía argentina en los últimos 20 años. Porque la obsesión de Rosas era si las ovejas, como hemos visto a veces en las películas del oeste norteamericano, perjudicaban o no al ganado vacuno. Y Urquiza, una de las razones de la prosperidad de Entre Ríos, además, fue que hizo un gran fomento del ganado lanar en Entre Ríos, con lo cual se insertó de inmediato en el mercado internacional porque había una gran demanda, no solo de Inglaterra, ya Estados Unidos también tenía una industria textil importante, y sabemos que los Países Bajos también es tradicional, de la Edad Media, la industria textil, ¿no? Y además, los ingleses antes de industrializar la lana, se le vendían ellos la lana a los Países Bajos, a Flandes. Así que... Antes de que continúen, le quiero dar la bienvenida a Adolfo Storni, quien es economista y presidente de Estancias del Lago, quien ahora puede habilitar el micrófono, y la idea es que les haga algunas preguntitas, y en breve también vamos a estar con las preguntas del chat de todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Adolfo, por favor. Hola, buenos días, Robert. Buenas noches, digo, Roberto y Emilio, y la verdad que fue muy entretenido escucharlos. Y comienzo con un breve comentario familiar, que gracias a Urquiza vino la familia de mi madre a la Colonia Esperanza en Santa Fe, mis antepasados, y gracias a Urquiza, parte de mi familia paterna era de Goya Corrientes, y en la revolución de López Jordán tuvieron que emigrar a Reconquista, y en Reconquista Santa Fe conoció a mi bisabuelo. Así que no soy descendiente de Urquiza, pero digamos estoy acá físicamente gracias a Urquiza, creo. Bueno, yo primero quería preguntarles cómo fue que me hablen de la relación entre el principal intelectual que tuvo Argentina en el siglo XIX, que fue Alberdi, y cómo las ideas de Alberdi, que era un abogado, una persona retraída, que se dirigía más que nada por cartas, cómo llega a Urquiza y cómo convierte a Urquiza en el ejecutor de sus ideas, y hasta que llegara el punto que hoy
no se sabe quién es más padre de la Constitución, Alberdi o Urquiza. Bueno, primero, antes de que lo vuelva a perder, porque se me había perdido la página, las cartas en las cuales Rosas le escribe, una es a Terrero el 5 de junio de 1870, la otra es a Antonino Reyes el 27 de diciembre de 1870, está en el Archivo General de la Nación, Rosas 3-6-1, esa es la forma de buscarlas. Allí Rosas le aconsejaba, decía primero que había muerto por su imprevisión y por no haber escuchado sus consejos. Los consejos eran que vendiera todo y colocara los fondos en el Banco de Londres y se fuera a vivir cómodamente de rentas a Inglaterra. Sobre la relación de Urquiza y Alberdi, yo hace poco justo escribí una pequeña cosita que mandé a los amigos, porque también la encontré en este libro de Meyer, el libro de Meyer sobre, donde está primero, Urquiza le ofrece a Alberdi el Ministerio de Hacienda y le escribe diciéndole: yo ambiciono tenerlo a mi lado, usted debe venir a ayudarme de cerca a dar cima a las administraciones interiores. O sea, le preocupaba cómo dar a las administraciones de las provincias más volumen político, más volumen intelectual. Yo considero necesario para el porvenir del país dejar en el periodo de mi mando perfectamente afirmadas las instituciones y establecidos definitivamente en todos sus ramos los sistemas de gobierno determinados por la Constitución. Esto es básicamente lo que le dice. Bueno, estimo preciso en su ministerio su patriotismo, su inteligencia, su ciencia y su crédito. Me los negará usted. Esta carta es de Urquiza Alberdi del 26 de febrero y otra del 25 de abril de 1856. La respuesta de Alberdi a mí me llamó mucho la atención porque Alberdi finalmente no acepta el ministerio y le dice que es mejor colocar un negociante práctico, dice, sería un candidato más serio que yo, que Alberdi mismo, ¿no? Y distingue a Alberdi con nitidez la teoría de la experiencia. Le dice textualmente: la economía es un instinto, una facultad del hombre, no meramente una ciencia. A menudo la ciencia lo extravía lejos de conducirlo. Si bastara la ciencia para crear riqueza, todos los sabios serían ricos. Esta carta de Alberdi es del 8 de agosto de 1856. Así que, bueno, está claro que había una gran sintonía, que hay una influencia de Alberdi para mí en ese cambio que yo mencioné al comienzo de la charla, que noto en la vida de Urquiza y cómo se va aferrando a la institucionalidad y cómo absorbe ideas de pensadores y de políticos. Y Alberdi tenía un carácter muy diferente del de Sarmiento, ¿no? Es decir, en lo personal siempre encuentro a Alberdi más profundo, con un pensamiento realmente increíble, con luces altas, de largo plazo, con una visión tremenda, y a Sarmiento mucho más creativo. La creatividad de Sarmiento es indiscutible, ¿no? Inclusive a veces hasta para mandar algún bolazo o sostener alguna situación que políticamente le convenía a él. Pero ya vimos en esa mención que hicimos del mensaje de Marco Avellaneda sobre esa noche que cenaron durante la presidencia de Avellaneda, cómo Sarmiento también era capaz de hacer un análisis profundo y abdicar un poco de sus emociones. Sarmiento era un poco calentón y a veces esas emociones lo perdían. Por eso a Urquiza le resultó mucho más fácil trabajar aún a la distancia con Alberdi, tener un intercambio epistolar muy rico con Alberdi, y con Sarmiento le dio trabajo como boletinero del Ejército Grande y se terminó peleando, entre otras cosas, porque precisamente fue Argeliópolis, ¿no, Roberto? El libro que él le entrega y que Urquiza no sigue, y a Sarmiento eso lo enoja, que no siga al pie de las letras sus consejos, y ahí hay como una ruptura y después van a haber acercamientos y rupturas hasta el episodio más importante, que es cuando Sarmiento lo va a visitar siendo presidente a Urquiza al Palacio de San José, ¿no? Sí, son personalidades muy distintas las de Alberdi y Sarmiento. Sarmiento era un hombre que tenía un gran talento, una cabeza que realmente funcionaba, pero un hombre de acción también.
que es lo que le faltó a Alberdi, ¿no? Y sí, bueno, por eso no acepta el ministerio, probablemente. Intercambian en la famosa polémica, que es un gran debate ese, ¿no? Más allá de la anécdota de los insultos, es un gran debate donde hay muchas coincidencias y muchas cosas y otras que lo separan, pues es uno de los grandes debates que hubo en la políticos en la Argentina. Pero hay una diferencia de tal, que no es un hombre de acción. Alberdi, la mejor prueba de lo que era Alberdi, sin ir a lo que le acusan de cuando, por ejemplo, que se va de Montevideo cuando se acercan las tropas de Montevideo, de Oribe, que es cierto, es su actitud en 1880, cuando Avellaneda, los diputados afines a Avellaneda se van a Belgrano y él se queda. Y él se queda con todos sus adversarios, se queda con sus enemigos. Tiene esa incapacidad para ser protagonista. Uh-huh. Hay algo en Alberdi que le impide a él ser protagonista. Y Sarmiento quería ser un gran protagonista, sin ninguna duda. No hay que olvidarse cuando le dice a Mitre, la primera es suya, la segunda es para mí. Ya estaba pensando, una vez que había tenido lugar la batalla, que ya estaba pensando en la presidencia de la República, este hombre. Sí, son personalidades. Parece que los perdimos. Sí, algo tocó Roberto que se perdió. No sé si quieren seguir con alguna otra pregunta, si querés que avancemos sobre algo más de esta. Otra pregunta, Emilio. En el siglo XIX hubo una gran discusión que muchas veces se dirimía en los campos de batalla respecto a las rentas de la aduana, ¿no? Ese conflicto del siglo XIX lamentablemente sigue vigente en el siglo XXI, ¿no? Cómo se coparticipan los impuestos y cómo se sostienen y cómo son las transferencias a provincias y el gasto discrecional. Puede ser, digamos, no aprendemos nosotros del pasado para resolver definitivamente ese tema. Bueno, sí, coincido con vos, y Alberdi escribió sobre eso en el sistema rentístico de la República Argentina, ¿no? Ahí el personaje que me parece que equivocó el camino, y acá Roberto sabe de esto mucho más que yo, es Mitre. La Constitución argentina sufre en la modificación de 1860, que Urquiza acepta, entre otras cosas, para evitar tener que volver al campo de batalla, pero no porque estuviera de acuerdo. Cambia la idea de un país confederado, más al estilo de Estados Unidos, por lo que es hoy. Lo que pasa que, como dice mi hermano Natalio, que es otro apasionado de la historia, Rosas es un continuador de Rivadavia, menos ilustrado. Rivadavia tiene muchas cosas positivas, y más Rivadavia era un hombre más bien de letras y de pensamiento, y no lo que era Rosas. Pero Mitre también es un continuador de Rosas, en cuanto a la defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires y los intereses de la estructura ganadera y saladerista, con mejores modales que Rosas, hasta por ahí nomás, porque también en algunos casos Mitre mandó a matar mucha gente, pero la defensa de los intereses de Buenos Aires por encima de los intereses de la nación, y esta dificultad que tiene que ver en cómo integrar y saldar las grietas, es una constante en la historia argentina. A mi juicio nace, yo casi diría que desde el fusilamiento de Liniers. El fusilamiento de Liniers es un fusilamiento gratuito que tiene que ver con cuestiones personales entre Mariano Moreno y Rivadavia, precisamente. Mariano Moreno trabajaba para Álzaga y Rivadavia trabajaba para Liniers. Y tiene que ver con intereses económicos personales más que con la realidad. Era muy simple mandarlo al exilio a Liniers, como se hizo con Pueyrredón en algún momento, como se hizo con el propio Saavedra. Los mandaban a Mendoza, a San Juan, y ya no molestaban más. Liniers había sido el primer caudillo y el primer ídolo popular de la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo lo fusilan, y ni quiero hablar del fusilamiento de Dorrego. Esta forma de introducir la violencia en el lugar donde va la política atrasó 40 años la Constitución, y después de que la obtuvimos, cuando parecía que la obra de Urquiza estaba concretada,
aparece la batalla de Pavón y aparece la revolución del 11 de septiembre. A mí me indigna que en Buenos Aires se haya una calle que se llame 11 de septiembre. Esa es una revolución hecha contra la unidad nacional. La capital federal de los argentinos tiene una calle que se llama 11 de septiembre y yo no lo puedo entender. La verdad que creo que hay cosas en los nombres de las calles y las cosas que conmemoramos o los monumentos que creamos que tendríamos que revisar porque es casi un insulto al resto de los argentinos. Pero bueno, Mitre introdujo las modificaciones de 1860. Yo, a mi juicio, son malpeoras a la Constitución, no son mejoras. Y esas malpeoras siguieron dándole a Buenos Aires privilegios sobre el resto del país. No sé, Adolfo, si te contesto la pregunta, es muy compleja tu pregunta. Bueno, a ver. Y la reforma del 94 dejó una situación, solucionó un problema político momento, ya te dijo Roberto, como muchas veces sucede en la historia argentina, el parche que colocamos para solucionar un problema político del momento y que nos permite solucionar un conflicto de hoy, termina siendo un dique que nos impide construir el futuro años después. Eso es lo que pasó con la reforma del 94 también en materia de lo que todavía está pendiente, que es una ley de coparticipación. Sobre la Constitución de 1860 quiero decir dos cosas. Una, cómo Urquiza influía en los constituyentes que le respondían en que aceptaran todo. Él, con tal de que saliera la unidad nacional, se concretara, las instrucciones que tenían todos los que respondían a él era que todo lo que planteara la delegación de Buenos Aires fuera aceptado. Y la otra cosa interesante que hay en esto que hay que ver es que en realidad la Constitución del 53 tenía alguna cláusula que no era tan federal. Por ejemplo, el Congreso de la Nación se reservaba el derecho de aprobar las constituciones de las provincias. Eso fue suprimido en 1860. Las constituciones provinciales, según la del 53, tenían que ser aprobadas. Debo decir una cosa personal, con este tema de que en algunas provincias hay reelecciones permanentes, indefinidas, a veces pienso que no estaba mal haber mantenido esa cláusula de 1853, pero la verdad que no es muy federal. Y ese es un tema muy interesante que me apasiona mucho, porque creo que acá siempre hemos confundido federalismo con confederación, con lo que es el sistema confederal, ¿no? Que es otra cosa muy distinta. Y a veces y hoy se lo estamos viviendo cuando muchas veces se adjudica problemas a Buenos Aires que en realidad son temas del gobierno nacional. Es decir, muchas veces las provincias, sus cuestiones no eran tanto con Buenos Aires, sino al gobierno nacional. Y muchas veces lo entendían de que, bueno, que un gobierno nacional tenía ciertos... Me parece que se perdió otra vez, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Antes de que continúes, Adolfo, quiero hacer algunas de las preguntitas que están llegando al chat, que la verdad que son muchísimas, le agradecemos mucho también a los que se han sumado y han ido comentando. Y hay una de las preguntas que dice, ¿cuál fue el papel que jugó Dolores Costa en la vida de Urquiza? Bueno, yo creo que fue un papel muy, pero muy importante, porque si tomo de vuelta, admito que una parte de la vida está caracterizada por su salvajismo, su pasión infinita por las mujeres, cosa que yo creo que está bien, pero su interés por ganar dinero, cosa que también creo que está bien, y su función de empresario y algunas actitudes que podrían ser criticables, me parece que con Dolores Costa también llega el asentamiento personal y familiar, ¿no? Y de hecho es una figura tan importante que muchas de las empresas de Urquiza y de las obras que Urquiza había iniciado son continuadas por Dolores Costa en una época que no era habitual que la mujer se hiciera cargo de dirigir y conducir empresas, ¿no? Pero bueno, no sé si Roberto tiene algo más que agregar. Yo no soy particularmente un experto en esa temática, pero sí he visto alguna correspondencia y he visto algunas cuestiones que colocan a Dolores Costa como casi podría decirse una de nuestras primeras feministas, ¿no?
Bien, Adolfo, no sé si querés continuar. Sí, Hacer alguna ¿por qué otra. no nos cuentan sobre lo que se llama el misterio de Pavón? Bueno, a ver, para mí sigue siendo, por un lado, un misterio. Una de las versiones, y que es probable, es posible, es que Pavón se decidió en una reunión de la masonería. Hay que recordar que Urquiza fue masón, que llegó al grado 33, que fundó el Club del Progreso, que hizo, y de hecho todo su aporte a la educación está claramente, para mí, inspirado en la masonería. Y creo que este es otro tema que lo separaba mucho de Rosas, porque Rosas, en definitiva, entregaba la educación a la Iglesia Católica y tenía una visión. Cuando hablamos de Rosas, el restaurador de las leyes, en realidad estamos hablando de Rosas, el restaurador del sistema educativo colonial, más que de las leyes, ¿no? Rosas amaba el orden colonial y de hecho restaura parte de la legislación colonial que había sido suprimida por la Asamblea del año 13, por el Congreso de Tucumán, por muchas instituciones. De hecho, una de las cosas que, si no me equivoco, instala es la importancia de los cabildos. Pero bueno, me voy un poquito de tema. En Pavón hay varias versiones. Una es esta, que la cuestión se resolvió en la masonería. La otra cuestión es, y que me parece también posible, es que Urquiza concurre a Pavón a disgusto, sin ánimo de pelear, lo llevan los acontecimientos. Pavón era ir contra su obra de pacificar el país, era romper con lo que Roberto Azareto nos decía recién, de la necesidad de evitar la guerra civil, y al mismo tiempo no tiene una buena comunicación con parte de su propia tropa. Pavón es prácticamente un empate, ¿no? Perdón. Y se retira porque le falta información, porque no le llega información. Eso es lo que dice, no Isidoro Ruiz Moreno, sino algunos. Bueno, de hecho, yo no llegué a esa parte del libro de vida de Urquiza de Isidoro Ruiz Moreno, que sí es un libro que recomiendo, pero algún antepasado de Isidoro que escribió sobre el tema, El misterio de Pavón. Ya estoy mirando acá entre mis libros a ver si tengo el libro exacto para citárselos, pero una de las ideas es que falto de información de qué estaba pasando en cierto sector de la batalla, algo que también le pasa a Mitre, porque Mitre también en un momento, de hecho, en vez de avanzar, Mitre termina retrocediendo hacia San Nicolás, que es bastante inexplicable desde el punto de vista militar. Bueno, Urquiza no utilizó toda su fuerza en Pavón y se retiró de la batalla. La otra versión es que dice que Urquiza estaba con una malestar estomacal y una dolencia física importante y no podía conducir a su ejército. Lo que hay que destacar es que en toda la carrera de Urquiza como conductor militar, y antes hicimos la referencia de Sarmiento, que lo destacó como un general más importante que el general Paz, Urquiza la única batalla que pierde es Pavón, que probablemente es la batalla que no quería ganar. Esa es mi interpretación, pero Pavón sigue siendo un misterio y probablemente lo será por muchísimos años. Bueno, la siguiente. Los años finales de Urquiza, la ruptura con gran parte de sus partidarios federales en Entre Ríos, ¿por qué no nos cuenta cómo se llega de Pavón a la muerte de Urquiza? Pasan muchos acontecimientos en el país y en la provincia. ¿Por qué no nos contás un poco sobre eso? Bueno, ahí hay varias cosas que quiero decir. Yo, la interpretación general, y una interpretación que yo por ahora sigo sosteniendo, la mía personal también, es que Urquiza es asesinado por sostener la unidad nacional, como consecuencia de Pavón, porque no acompañó los levantamientos federales. Él pasa a ser el líder del Partido Federal, por negarse a volver a las guerras civiles y por recibir al presidente Sarmiento. No hicimos referencia a ese episodio, es un episodio muy importante en la vida política argentina, porque Sarmiento, elegido presidente, visita
el 2 y 3 de febrero y se queda una semana en Concepción del Uruguay y visita el Palacio de San José y tiene aquella famosa frase, si lo recuperamos a Roberto, de esto va a poder ampliar mucho más que yo: ahora sí que me siento presidente, dice Sarmiento, porque tenía el respaldo de los votos, tenía el cariño del pueblo y siente que el líder del Partido Federal y todo lo que había sido su rival político lo estaba apoyando. Bueno, hay mucho para hablar de esa visita y de ese acontecimiento. Probablemente los federales más recalcitrantes, los que querían seguir la guerra civil, esa visita de Sarmiento les pateó el hígado. Yo creo que eso tuvo que ver con la decisión de asesinar a Urquiza. Que también hay que aclarar, López Jordán es probable que no haya querido asesinar a Urquiza, que lo que López Jordán quiso era secuestrarlo y producir un golpe militar en la provincia de Entre Ríos y apoderarse del gobierno de Entre Ríos. Lo que pasa es que Urquiza no se dejó, digamos, atropellar, se defendió y eso terminó. Y además López Jordán probablemente, no sé si envió a la gente más correcta, además de que envió 50 soldados a ese secuestro, que parece demasiado, una partida de 50 hombres. Pero hace pocos días, charlando con Isidoro Ruiz Moreno sobre su libro y sobre otros temas, él me dijo que en su opinión, y que lo que él plasma en este libro, Vida de Urquiza, la razón del asesinato no tiene que ver con lo que históricamente tanto sus antepasados como otros historiadores han planteado, sino tiene que ver con fallas de Urquiza como gobernante en Entre Ríos en los últimos años. Él dice que el gobierno de Entre Ríos en esta última gobernación no era bueno, que se le criticaban algunos negocios, que se le criticaba un empréstito, que había muchas cuestiones discutibles y que esto lleva al alzamiento de López Jordán. No tanto las razones habitualmente esgrimidas. Ahora, además agrega una cuestión que, digamos, me parece, por supuesto, la opinión de Ruiz Moreno es una opinión muy atendible y nadie lo puede reputar de ser un historiador antiurquicista, al contrario, ¿no? Por tradición familiar y por muchas razones, es la cuarta o quinta generación de historiadores, Ruiz Moreno. La otra cuestión que él plantea es lo que tiene que ver con me rectifico, Claudio Chávez, otro historiador muy interesante y gran amigo, sostiene que lo que irrita a López Jordán no es tanto esto de los alzamientos, sino que López Jordán se siente decepcionado. Recordemos, para los que no saben, López Jordán era como un hijo para Urquiza, es decir, lo había prácticamente tomado de joven y lo había acompañado en todas las campañas y era quien dirigía su famosa caballería, era uno de sus lugartenientes, se había formado y enriquecido y crecido al lado de Urquiza. Lo que irrita a López Jordán es que cuando Urquiza en la gobernación anterior y cuando Urquiza va a la presidencia, elige a Domínguez como gobernador cuando López Jordán esperaba ser el heredero. Y que eso le significa un dolor y una situación muy grande y es probable, ¿no? En la política y en la vida las personas tienen este tipo de cuestiones, ¿no? Que no tienen una explicación tan racional, pero sí emocional. Y que eso lo lleva al camino de la ruptura, al camino de matar al padre, diría un analista, que es lo que hizo, aunque tal vez no se lo haya propuesto. En fin, me parece que ahí hay, de cualquier manera, lo importante es que el asesinato de Urquiza es uno de los asesinatos más atroces por las circunstancias, por lo violento, por el contexto en el que se da. Y yo sigo pensando que a Urquiza lo matan, en lo personal sigo creyendo que a Urquiza lo matan porque quiso cerrar la grieta. Y en la historia argentina, los que han intentado cerrar la grieta, el otro caso importante es el de Arturo Frondizi, cuando quiere cerrar la grieta entre peronismo y antiperonismo, y acá viene la referencia a la integración. Para Frondizi era muy claro que la integración, lo mismo que para Urquiza, la pacificación, la integración, viene previa al desarrollo. Si el país no está pacificado, si no hay integración, es imposible conseguir el desarrollo. A Frondizi también le costó
muchos años de sufrimiento, el golpe militar y el reconocimiento posterior a, a este trabajo en pos de cerrar la grieta. Y otro caso interesante, al cual estamos próximos a cumplir 50 años, en unos días nomás, es Aramburu. A Pedro Eugenio Aramburu, probablemente la razón por la cual lo asesinan no es la extremidad por los montoneros, que la historia montonera habitualmente está llena de falsedades. Es porque Aramburu estaba en conversaciones con Perón y de alguna manera también él estaba intentando cerrar la grieta entre peronistas y antiperonistas. Y esto para algunos sectores del ejército, para algunos sectores, no era soportable, ¿no? No es fácil entre los argentinos buscar la posición ecuánime y tratar de construir los puentes que lleven al diálogo, pero debemos hacer el esfuerzo. Roberto, te hemos recuperado, por suerte. Sí, no sé qué pasó, que había caído. Bueno, voy a hacer algunas referencias. Vamos a empezar primero por Pavón. Pavón, en esa batalla, bueno, se han dicho muchas cosas, hay muchos mitos. Vamos a los temas militares y a lo que le estaba pasando a Urquiza, que quiso evitar hasta último momento la batalla, porque sabía que eran de esas batallas que no iban a definir la guerra. Ya habíamos tenido la experiencia anterior con Cepeda, que había que buscar una transacción, un acuerdo con Buenos Aires de alguna manera, porque, y si no, no iba a haber unidad nacional. Estaba se había deteriorado la relación con Derqui, llegan a su poder cartas de Derqui, donde lo quiere sustituir, que muestran que lo va a sustituir como jefe del ejército de la Confederación, por Lanzaseca, por Juan Sá. Derqui le lleva una infantería cordobesa, y la realidad que la batalla es la caballería entrerriana derrota a la caballería de Buenos Aires, pero Urquiza no los ve, no sabe por dónde están, desde su puesto de comando. Y la infantería cordobesa, a la primera carga de la infantería porteña, se dispersa, huye. Y la infantería porteña le toma la artillería. Es decir, que Urquiza se ve sin infantería y sin artillería. Creo que era inevitable el repliegue de Urquiza. Esto desde el punto de vista militar, aclaro que estos temas los he, como integro el Instituto Argentino de Historia Militar, he tenido ocasión de conversarlo con algunos militares, analizarlo, y evidentemente está demostrado en el mundo que una infantería y sin infantería y sin artillería, solo con caballería, eso es imposible de ganar de una batalla, salvo esas cosas que se dan a veces casi casuales. Esto viene ya desde la época del Imperio Otomano, que fueron los primeros que perfeccionaron la conjunción de infantería y artillería, y sí es como se acabaron las famosas incursiones de las tribus euroasiáticas que asolaban al mundo desde la época de Atila, ¿no es cierto? Y no solo a los imperios occidentales, sino a los imperios orientales como a China, esa infantería y artillería. Si vamos a la historia más moderna, en el siglo XIX lo tuvimos a principios del siglo XIX con Waterloo, donde la caballería francesa no pudo destruir los cuadros de infantería del duque de Wellington. Así que me creo que eso ha influido mucho. Con respecto a la relación también del tema de Buenos Aires provincia, Juan Bautista Alberdi, en uno de sus trabajos, llega a decir, y yo coincido en eso con Alberdi, que más que una cuestión de Buenos Aires provincias, hay otra cuestión, que es el litoral. No hay que olvidarse que Buenos Aires, Santa Fe y las provincias de la Mesopotamia formaron parte de la gobernación del Río de la Plata. Y es una gobernación con una cultura muy especial, muy distinta a la cultura cuyana, que está más vinculada a Chile, sobre todo Mendoza, o a la cultura del norte, que yo de hace un tiempo tengo ocasión de conocer por estar muy vinculado a una provincia del norte, que son culturas distintas y además lo vemos en los comportamientos electorales también, pero son estructuras económicas también distintas. En una carta del general Bustos muestra, por ejemplo, su desconfianza no solo con Buenos Aires, ya 40 años antes que Alberdi, sino con el litoral, cuando dice, bueno, hay que entenderse con López, bueno, no sé, ¿por qué esto del litoral?
Es decir, hay un problema de las provincias mediterráneas que se vio en definitiva en la Liga Unitaria del General Paz y el Pacto Federal. ¿Qué fue la Liga Unitaria? Las provincias mediterráneas contra Buenos Aires y todo el litoral. Urquiza, sobre por qué no actuó, lo dice claramente en numerosas cartas a sus amigos de las provincias. Yo estoy convencido que es dañino al Partido Federal hacer un enfrentamiento contra el gobierno nacional. Aparte no le ve ninguna viabilidad, él sabe de los recursos que tiene La Rioja, Catamarca, que es imposible que hagan una guerra. Ya estaba demostrado con las campañas de Uribe y Pacheco en 1840 con la coalición del norte, la pobreza de recursos de esas provincias. Pero yo creo que muchos de estos caudillos federales no entendieron el funcionamiento de la Constitución y no entendieron además que iban a ganar electoralmente a Mitre, porque personalmente no tengo ninguna duda, y lo digo porque he analizado el colegio electoral, de que si no hubiera habido estas sublevaciones, no hubieran dado pretexto para ciertas intervenciones nacionales que derribaron gobiernos de provincia afines al Partido Federal, y Urquiza hubiera sido electo presidente en 1868. Pero hay un de no entender las reglas de juego que se habían establecido. Ahora, Urquiza había sido protagonista de esas reglas del juego, las entendía, y por eso tenían claro que lo mejor que se podía hacer era dejar que transcurriera la presidencia de Mitre sin mayores sobresaltos y esperar las elecciones, que es lo que es la lección que muchas veces hemos olvidado y por eso hemos tenido tantos problemas en nuestro desarrollo, ¿no? Bien, la siguiente. Urquiza posiblemente haya sido un empresario de mucho talento, ¿no? O sea, una de las facetas de un personaje tan multifacético descolló como empresario. ¿Por qué no nos cuentan todas las cosas que emprendió en su vida? Bueno, incurrió en todo tipo de negocios, el comercio, la ganadería, la industria, el transporte, invertía en acciones de empresas de navegación, en los proyectos, invirtió en el primer ferrocarril en Entre Ríos, invirtió en acciones en el Central Argentino, en el intento de canalización del Salado. Era un hombre que promovía distintas asociaciones. Me cuentan que, por ejemplo, iba alguien con una iniciativa de instalar alguna actividad e inmediatamente le facilitaba la adelantada, hacía de banquero, digamos, facilitaba el dinero para el capital necesario para montar esa actividad. Muchos de esos acuerdos se hacían de palabra. Pasaban los años y venía algún vasco diciendo: mire, Urquiza, usted me dio 10.000 pesos, acá este negocio ha prosperado, ahora le corresponde, acá le traigo 30.000. De esos hay bastantes anécdotas. Pero impulsó todo tipo de actividades, no solo agropecuarias, y además su obsesión por colonizar las tierras. Al final está el episodio de la colonia Esperanza, que es de su presidencia, y una colonia de franceses que fracasan en Ríos, en Corrientes, y los traen Entre Ríos, y la fundación y tierras de propiedad de él se inaugura la colonia San José, y lo que citaba antes, ese proyecto que frustra su asesinato, ya estaban los contratos firmados para hacer una colonización gigantesca en Entre Ríos. Si estaba pensando traer 100.000 agricultores, estamos hablando de colonizar toda la provincia de Entre Ríos. Es fenomenal lo que pensaba hacer ahí. Roberto, y cuando Sarmiento lo visita, van a una colonia. Van a ver una colonia, si no me equivoco, de Suiza. Claro, San José, que está cerca, claro, del palacio, sí. Sí, tuvo varios días. Urquiza además es el primero que inaugura los viajes y las reuniones de gobernadores. Al poco tiempo de asumir la presidencia, hace un viaje a Córdoba. Y van varios de los gobernadores. El viaje sale de Rosario, una caravana de 100 carruajes, con 400 hombres de caballería para protegerlo, porque parece que ahora que está de moda el indigenismo, se olvidan que hasta que se inauguró el ferrocarril de Rosario a Córdoba en 1870, y de Rosario a Córdoba, por lo que es hoy la autopista de Rosario a Córdoba, era muy peligroso.
y muchas veces no se llegaba. Es más, yo tengo historias de descendientes de familias, por ejemplo, el historiador que falleció hace poco, César García Belsunce, contó, él por línea materna era de familia Rivarola, que su bisabuelo pensó en irse a Mendoza en 1865, llegó a Rosario y con su mujer, y no se decidieron a viajar porque les informaron que los últimos 2 meses anteriores ninguna diligencia había llegado a Córdoba asaltada por los indios, de las que salía una por semana. Entre paréntesis, ese servicio de transporte de mensajería de diligencia fue obra de Urquiza en el contrato con Gordillo, que trajo muchos carruajes de Estados Unidos, y que además sirvió para organizar un buen, eficiente sistema de correos. Ese viaje a Córdoba inaugura ya la primera gira que se hace de un presidente a una provincia y la primera reunión de gobernadores. A varios días, hay varios agasajos, creo que dije que tardó 4 días en llegar, y el regreso no lo hizo por ahí, sino por una ruta que iba digamos, la de Córdoba a Santa Fe, pasando por San Francisco, por ahí a la ciudad de Santa Fe, porque se temía un ataque de los indios del sur. No hay que olvidarse que estaban los conflictos con Buenos Aires, algunos pensaban que algunos porteños iban a utilizar los indios para secuestrarlo, y en la otra ruta podía estar el peligro de que atacaran los indios del Chaco, pero bueno, eso no había peligro de que estuvieran de acuerdo con Roberto, así que volvió Roberto, por esa ruta. Roberto, si me permitís una postilla, justo ayer estaba leyendo y la marqué porque me parecía muy interesante, en función de que por estos días una serie de diputados ha hecho a mi juicio, una cosa exagerada con la caravana de la libertad, todo porque vienen en auto cómodamente, tratan de llegar a Buenos Aires. Y encontré parte de un texto, una carta de Alberdi, esta vez a Avellaneda, el presidente Avellaneda, que le manda desde Francia, felicitándolo precisamente porque se inauguró el ferrocarril a Tucumán. Entonces Alberdi le cuenta desde Francia el viaje que el señor presidente ha hecho en día y medio de Córdoba a Tucumán, que era lo que tardaba el ferrocarril, lo hicimos junto a su señor padre, mi malogrado y querido amigo, Marco Avellaneda, en 1834, y tardamos 8 días en diligencia tirados por caballos. Pero ese mismo término era breve comparado con el de 2 meses que puse en mi niñez para venir de Tucumán a Buenos Aires en una tropa llevada por carretas y bueyes. O sea, Alberdi había llegado a estudiar a Buenos Aires y había tardado 2 meses en 1820 y poco. 8 días por diligencia tirada por caballos en 1834 y 1 día y medio en tren en la presidencia de Avellaneda, ¿no? Para complementar lo que decía. Bueno, Avellaneda, en el discurso en Tucumán de inauguración del ramal, recuerda cuando él sale a los 11, 12 años de edad en una carreta en dirección a Córdoba para ingresar al Colegio de Montserrat, y que también tarda, como vive en carreta, no diligencia, creo que tardó 15, 20 días en llegar a la ciudad de Córdoba. Hay un viaje muy interesante donde ya muestra como algunos progresos, que es el que hace Mitre con su hijo Bartolito a Mendoza para luego cruzar a Chile, cuando está visitando los campos de batalla para escribir el libro sobre San Martín y la emancipación americana, ¿no? Porque toma el tren a Campana, de Campana toma un vapor a Rosario, Rosario toma el ferrocarril a Villa María, de Villa María otro a Río Cuarto, y de ahí sale el ferrocarril andino, que en ese momento estaba llegando hasta la estación Chosme, a 25 kilómetros de la frontera con Mendoza. De la frontera con Mendoza, de la estación Chosmes, ahí bajan un carruaje, llega a Santa Rosa, a la propiedad de los González, el lugar donde tuvo lugar de la batalla de Santa Rosa, y al día siguiente a la noche llegan a Mendoza, y hicieron 2 días de carruaje. En total el viaje duró unos 5 días y medio, pero ya era un viaje rápido, ¿no? Ahí en el chat nos están pidiendo que hagamos alguna mención al lugar de Corrientes en toda esta cuestión, y es cierto, Corrientes es la única provincia que acompaña a Urquiza en el levantamiento,
con el general Virasoro, con quien Urquiza establece una relación muy, muy fuerte. Pero digamos también que Corrientes tenía desde el gobernador Ferré, ya en los años 1830 y pico, una decisión de dar libre navegación a los ríos y constituir una constitución, cumpliendo el pacto federal de 1831 que Rosas se lo pasaba por las tumbas etruscas y se negaba a cumplir sistemáticamente, siempre alegando alguna dificultad. A veces esas dificultades fueron reales, a lo largo de la década del 30. No lo eran cuando Quiroga le escribe la famosa carta de los hacendados y tiene esa correspondencia. Quiroga tenía razón, ese era un buen momento para dar constitución. Sí lo eran cuando se produce el bloqueo francés, inglés y en la década al principio de la década de 1840. Ahora, a partir de 1840, después del terror, ya no hay ninguna razón para no dar constitución. Esto es una cosa que debemos decir. Y no hemos hecho tampoco mención a lo largo de esta charla, pero me parece que ya llegamos como 2 horas y es bastante inabarcable todo esto para pretender meterlo en una sola charla. Ni siquiera mencionamos el rol de Urquiza del Pacto de San José de Flores, ¿no? Es decir, lo pasamos por alto en todo este tiempo. Sí. Emilio. Eso no se puede abarcar. Él establece Urquiza. Bueno, se mencionó a Ferrer, el que recordó tal vez uno de los primeros debates económicos fue el de Rosas y Patrón, que de alguna manera podríamos decir que era el economista de Rosas, con Ferrer, en esa convención de Santa Fe que hubo en 1831, que era el pacto, donde ahí propone Ferrer que por lo menos habilite un puerto en Santa Fe para el mercado internacional, que se navega hasta Santa Fe. Y la defensa del monopolio portuario por parte de Ferrer y también del libre cambio, porque no ha empezado a Rosas como un proteccionista y ahí es una defensa encendida del interés de Buenos Aires en el libre cambio. Y la defensa del monopolio aduanero que hace Rosas y Patrón. Y con Corrientes hay un hecho muy interesante que es la campaña contra el general Paz de Madariaga. Y después cuando Paz lo quiere tender una trampa militar como la que le tendió a Echagüe en Caguazú, y Urquiza elude esa trampa, de ahí viene la admiración, lo dice en sus memorias. Ese repliegue táctico que fue interesante y que aprovecha todas esas demoras para tejer una red de relaciones en Corrientes, Urquiza, que le serán muy útiles para que lograr la adhesión al pronunciamiento de Corrientes y su participación de las fuerzas correntinas en la campaña de Caseros. Me gustaría... Y evidentemente la relación con Virasoro fue muy importante el momento. Bueno, y Ferrer fue senador en la Confederación. Y Echagüe, que él lo había desplazado, también, que después de Caseros, que se va con Rosas, vuelve, también es elegido senador en la Confederación. La última pregunta sería entonces que comenten bibliografía, Emilio. Eso. Yo me había comprometido. Mirá, estoy viendo acá el libro del general Saori sobre la campaña, que son 2 tomos sobre el general Urquiza, que en realidad es la campaña Caseros. Roberto lo debe conocer muy bien, sobre todo porque describe muy bien todo lo que es la campaña militar preparatoria para Caseros, todo lo que es el levantamiento. Además era uno de los generales mejor formados. Sí, y lo que no es poco es uno de los generales que formó a Juan Domingo Perón, ¿no? O sea, también es un detalle, ¿no? Pero... Y según algunos, si lo hubiéramos participado, si justo hubiera sido presidente y hubiéramos mandado tropas como Brasil, el general Saori las hubiera encabezado. Es probable, sí. Los libros de Isidoro Ruiz Moreno, Vida de Urquiza, este libro reciente, es un libro muy documentado, muy serio y muy recomendable. No se puede dejar afuera a Beatriz Bosch, a quien en la academia maliciosamente la llamaban la viuda de Urquiza, porque es de las primeras escritoras que le dedica varios libros a Urquiza. Uno muy importante es Urquiza en su tiempo, y el otro es un libro sobre, yo tengo acá una fotocopia porque ni siquiera conseguí nunca el original, sobre la Confederación. En Alberdi y su tiempo van a encontrar todo lo que es la relación entre Urquiza y... Tal vez para la fundación un buen proyecto sería volver a reeditar una cantidad de libros. Tengo acá la fotocopia del libro de la batalla de Pavón del doctor Martín Ruiz Moreno,
que no tengo claro ahora, es un libro de 1900, es el padre o el abuelo de Isidoro Ruiz Moreno, o tío abuelo, pero son, como dije, 5 generaciones de historiadores. Hay otro, Leandro Ruiz Martín Moreno. Ruiz Moreno es el bisabuelo. Claro. Sobre 81 años de la tragedia del 11 de abril. Hay una cantidad de libros, el libro Urquiza y Mitre que mencionamos al comienzo, de Julio Victorique, es el que tiene esta carta maravillosa que yo había dejado como remate, pero Roberto leyó antes, donde Sarmiento le hace esos reconocimientos tan importantes y que cuenta esa carta de Marco Avellaneda del 31 de julio del 82, y contiene alguna cosita más donde no lo deja bien parado a Mitre y al diario La Nación. Yo creo que esos libros, muchos de los cuales se editaron entre los años 1900 y 1915, sería bueno que la Fundación, no sé si a través de una edición digital o algo, pero pudiera volver a editarse, ¿no? Yo creo que hay mucha bibliografía muy interesante que hace años que no se edita. El libro de Alberdi y su tiempo de Meyer es un libro imprescindible para entender la historia argentina. Y creo que es un libro que la última edición es de 1973. Yo lo tengo porque alguien se lo regaló a mi papá y él me lo regaló a mí, o yo lo heredé, digamos, pero es un libro muy difícil de conseguir, ¿no? Me parece que hay mucha bibliografía que habría que volver a editar. No sé, Roberto, vos si tenés alguna recomendación más que hacer. No, yo lo que recomendaría es que ir rescatando la correspondencia que puede haber tenido. Yo la hice con Santiago del Estero, la que tuvo con los hermanos Aguada, porque realmente la correspondencia, que va a ser un problema para los historiadores del futuro para hacer las historias de estos tiempos, ahora que nos manejamos con más cartas. La correspondencia es es muy interesante para conocer el pensamiento íntimo, para tratar de evaluar qué era lo que realmente los proyectos de esta personalidad, de los conflictos de la época, dan mucha información. No, por cierto, tenemos la confesión que hizo Félix Luna, ¿no? Cuando escribió Soy Roca, lo hizo sobre la base de 200 y pico de cartas del general Roca, por eso armó esa gran carta que fue su libro. Así que sería interesante que vincularse con gente de distintas provincias para que en sus archivos busquen la correspondencia con los gobernadores de la época o figuras destacadas de esa época, ¿no? Claro, porque además está muy dispersa la correspondencia de Urquiza. Inclusive yo, estando en el archivo, que fue la primera vez que Marcos me habló de, bueno, ponete a hablar sobre Urquiza, obviamente pedí los fondos de Urquiza y de Victorique y tengo acá en casa fotocopia de qué contienen. Y hay muchas cartas que le escribieron a Urquiza, pero hay menos cartas escritas por Urquiza. Y yo estaba interesado en leerlo a Urquiza de puño y letra, digamos, leerlo a él directamente. Me parece que eso enriquece mucho la visión y permite conocer el pensamiento íntimo y las preocupaciones humanas, porque para cerrar con lo que empecé, cuando uno hace historia, además de abdicar de las emociones, además de hacer historia sin beneficio de inventario, tiene que tratar de entender que eran personas como nosotros, que tenían las mismas virtudes y mismas bajezas que tenemos nosotros, y sacarles el bronce para revestirlos de humanidad, que es cuando más nos ayudan a poder interpretar o enriquecer nuestra interpretación del presente. Con esto yo termino. Bueno, clarísimo. Por ahí, la verdad que quedaron muchas preguntas en el chat. Quisiera hacer una última pregunta y bueno, luego ya los despido y agradezco bien. Y preguntan con respecto a la importancia que tuvo Segunda Calvento en la vida del general y si es correcto que el hijo de ellos, Diógenes, fue su mano derecha. Esa sería la última pregunta cortita. Ahí yo no tengo respuesta, desconozco. Sí, Diógenes tuvo mucha influencia, varios de sus hijos fueron muy importantes, y por algo a 2 de sus hijos los asesinaron, ¿no? Y a Diógenes le encomienda misiones diplomáticas muy importantes, no menores, en Montevideo, ante gobiernos extranjeros, lo manda a Río de Janeiro. Eso sí, esa parte de la pregunta sí, está claro que Diógenes
en muchos aspectos, como abogado, fue su mano derecha, yo diría. Eso sí estoy de acuerdo. Estuvo en Buenos Aires y hasta prácticamente las vísperas de Caseros, ¿no? O sea, se tuvo que salir en un bote casi de contrabando porque su vida corría peligros. Hasta el último momento estuvo, no digamos conspirando, pero sí entretejiendo alianzas y cómo sería imaginando el día después. En el libro de Meyer hay una carta de Rufino de Elizalde a Diógenes diciéndole todo, pero cómo tu padre se levanta y precisamente se plantean los peligros que Diógenes quizás corría en Buenos Aires, eso está claro. Pero yo creo que sí, que tuvo mucho de mano de derecha y de operador especial. De vuelta, lo hizo embajador plenipotenciario ante el gobierno de Uruguay, creo, si no me equivoco, de la Corte de Brasil también, ¿no? Y lo manda a Paraguay también, si no me equivoco. También lo manda a una negociación a Paraguay. O sea, esas son misiones que uno no le encomienda a cualquiera. Era abogado y un hijo de él fue el famoso coronel Alfredo Urquiza, casado con Lucila Llorena, y hoy la localidad La Lucila es precisamente por esta mujer que estaba casada con un nieto de Urquiza. Así es. Bueno. Y para finalizar ahora un comentario de Marcos, Victorica y Urquiza. Marcos, creo que ya tenés el micrófono habilitado. Primero que todo, felicitarlo, y la verdad es que ha sido una charla extraordinaria, hay que seguirla, creo que tiene miga por todos lados y la verdad es que ha sido extraordinaria. Pero quería destacar un par de cosas, inclusive que me parecen para mí, como lo vivo a la persona de Urquiza, centrales. Una, la que destacaba Emilio, de la educación, poniendo de manifiesto que hubo 3 presidentes argentinos que se formaron en el Colegio Nacional del Uruguay: Roca, Victorino de la Plaza y Frondizi. O sea, digamos que 2 de los mejores presidentes que hubo en el país. En el caso de Roca, el otro dato interesante es que pudo ir porque fue becado, porque era de una familia pobre. En el libro de Félix Luna, no es el único, pero sé que lo cita, Soy Roca, dice que a veces en las reuniones de gabinete de Roca hacían el chiste de que eran reuniones de exalumnos, porque eran la mayoría exalumnos del Colegio Nacional del Uruguay, uno de los cuales era Benjamín Victorica, que a su vez había sido secretario privado de Urquiza, siguiendo la línea de lo que dice Roberto, de la línea, digamos, que une de alguna manera a Roca con Urquiza en cuanto a la impronta general. La otra cosa que me parece importantísima, como visión estratégica, es que Urquiza fue el primero que promovió los asentamientos europeos, especialmente judíos en Entre Ríos, que en aquel momento había que tener un tipo de visión, porque hoy se habla de esto de otra manera, pongamos no en 1840, y lo mismo que fue el primero que hizo escuelas exclusivas para mujeres. De hecho, la primera escuela para mujeres en Entre Ríos se llama Ana de Urquiza de Victorica, pero incidentalmente. Pero quiero decir, lo que marca una visión que parece que estamos hablando con un tipo de hoy. Hay un libro que creo que editó Eudeva, pero lo tengo por ahí, que se llama El mensaje oculto del Palacio San José. Es un libro básicamente escrito por un arquitecto, pero donde muestra que todo el frontispicio, todos los señales que hay y las estatuas, que aparte fueron elegidas por Urquiza, tienen un mensaje cultural muy profundo. Está claro que eso no era hecho por un salvaje ni por un ignorante, pero vale la pena leerlo. Inclusive a mí se me escapa, yo soy economista, muchas cosas se me escapan porque son estrictamente técnicas de arquitecto, de cuestiones de diseño, pero es muy interesante para el que le interese leerlo, por lo menos las partes que son para el neófito, porque te muestra un montón de señales que él va dando a partir del frente del Palacio San José, de las cosas que están puestas ahí. Muy interesante. Y lo otro que quería decir, que me parece central, finalmente lo que hizo Urquiza fue una revolución cultural, y acá vuelvo al tema que habló Emilito de los masones. La masonería era el pensamiento moderno en ese momento. San Martín también era masón. No por nada, y yo insisto mucho
en la inmigración y en la inmigración judía. No por nada los dos países de mayor inmigración judía de América son casualmente Argentina y Estados Unidos. O sea, lo mismo que el tema de la mujer. Nos está hablando de una ruptura con digamos, el pensamiento colonial medieval y confesional hacia el pensamiento del mundo nuevo del siglo XIX. Esta fue la gran cosa. Y yo creo que en parte también por esto Ela Rosas lo toma desde el punto de vista humano y al vencedores y vencidos, porque finalmente está inaugurando una nueva cultura, todo el resto viene, todo el resto se suma, digamos, no está el odio personal de si Rosas o el gobernador tal o cual, sino que a lo que va es a la unidad, y yo creo que en Pavón y adelante, la unidad nacional, él sacrifica todo el resto, porque la nueva cultura es tan potente. Lamentablemente los argentinos elegimos en parte el liberalismo económico y no el liberalismo político, y el liberalismo económico, y muchos sectores no quieren el liberalismo religioso, que esto es parte de los ataques que sufrió Urquiza. Lo digo porque yo fui a un colegio católico y desde los 10 años tuve que luchar contra el estigma de llamarme Urquiza porque tenía 100 hijos, porque era masón, porque no era católico, por las 1000 cosas, que hablan de un pensamiento arcaico, lamentablemente, y que esto es lo que Urquiza rompió. Me parece que este es un mensaje clave a entender, entiendo que Emilio lo participa igual que yo en esto, pero que queda un poco por abajo de la superficie, pero es lo fundamental que dejó. Pensemos lo que era Argentina el 2 de febrero de 1852. Era un conjunto de bárbaros. Era uno de los países más pobres de la Tierra. Bueno, sin ninguna cultura. Y de golpe este hombre vino en pocos años, instauró la cultura moderna del mundo, de lo que era la avanzada. Yo creo que la revolución cultural es clave. Con el Colegio Nacional del Uruguay, no quiero defenderme, pero digo, como símbolo de lo que Urquiza hizo fue una revolución cultural. Bueno, Sí, lo dejo con sí. este pensamiento y muchísimas gracias por toda la participación, ¿no? Yes. Bueno, magnífico. Bueno, desde la Yo Fundación Urquiza... Te quiero ¿Sí? hacer una última Sí. propuesta. Si quedaron preguntas, por ahí mandalas por mail y vemos si podemos, con el paso de los días, contestarlas, ¿eh? No, para no dejar a nadie afuera, Bueno, digamos, ¿no? perfecto, Buena perfecto. idea. Perfecto, muy buena idea. Sí, la idea también más adelante de quizás hacer algún otro encuentro, porque quedaron muchos temas por tocar. Ha sido una muy buena disertación. Quiero agradecerles de parte de la Fundación Urquiza, tanto a Roberto como a Emilio y como a Adolfo que se ha sumado. También agradecer a todos aquellos que nos han acompañado en este ciclo. Y recordarles que la semana que viene continuaremos con una charla del doctor Jorge Malena sobre política internacional y política exterior. Vamos a analizar la situación de China, así que están todos invitados y atentos a nuestras redes. Desde Fundación Urquiza, muchísimas gracias a todos y vuelvo a renovar el agradecimiento y a cada uno, a ustedes dos disertantes, que ha sido muy, pero muy rica la charla brindada.